Bueno, pues buenas tardes, buenos días. En principio, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación. Le estaba comentando al doctor que me ha parecido que sea benévolo con mis fotos, porque voy a presentar algunos casos y, bueno, sobre todo la experiencia personal que me trae a mí a esto del pelo, ¿no? Porque yo no me dedicaba a esto, pero bueno, pues mi primera experiencia fue realmente con FSV, que era de lo que quería comentar al principio, no era con pelo. Este paciente que vino a vernos con esa cicatriz, al cabo de un año le practicaron una rinoplastia abierta y tuvo pues una necrosis en la zona del supratip, y esto es lo que acabó al año viéndosele, y que nos vino a ver para consultar si se podía hacer algo, en fin. Le pedimos fotos retrospectivas y al año veíamos esa necrosis inicial, esa escara posterior y finalmente prácticamente casi al año con esa cicatriz ya todavía por madurar. Probablemente, como sabemos, pues hubo un adelgazamiento excesivo del colgajo. En las rinoplastias abiertas hay que ir con mucho cuidado con eso y sobre todo luego con la férula, que muchas veces se comprime en exceso y esto pues ocurre lo que ocurre. Hicimos, a raíz de un compañero, de un amigo que me hablaba de las bondades de las células madre, pues hicimos una prueba, le comentamos al paciente que íbamos a infiltrarle, después de debilidar toda la cicatriz, una cantidad de su grasa autóloga, o sea, grasa propia de él, lógicamente, y enriquecida con lo que denominábamos FSV o bueno, células madre. Esto fue al mes del posoperatorio. Bueno, todavía el volumen y la inflamación se veía, restos de, perdón, yo no veo el puntero por aquí, restos de todavía de la entrada, y aproximadamente al año nos vino a ver, todavía se veía restos de la cicatriz. Aquí lo ideal hubiera sido ahora luego, después de pasado el tiempo, hacer un resurfacing con el láser o fino o una dermoabrasión, pero sí que había prendido el injerto y había solucionado lo que es el hundimiento de esa secuela, que bueno, pues esto nos animó a trabajar en otros sentidos, a nivel articular. Estamos trabajando, llevamos ya un tiempo, con unos éxitos muy interesantes. Esto lo hace un compañero, un traumatólogo. Y por mi parte, en lo que denominaríamos sería la parte capilar, por así decirlo, ¿no? Bueno, la anatomofisiología de la alopecia, yo creo que ya se ha hablado bastante por aquí, y yo creo que los que me han precedido, pues bueno, yo creo que no tengo nada más que añadir, más que si quieren ver, bueno, pues la clasificación de alopecias. Entonces sabemos no cicatrizales, el folículo no se destruye, sufre cambios funcionales, todas las posibles alopecias no cicatriciales, las cicatriciales en las que existe daño en los folículos, existe una enfermedad, digamos, folicular. En estos casos, evidentemente, no iba a estar indicado el tratamiento. Esto es el ciclo del pelo de lo que me ha precedido, el doctor que me ha precedido, que lo ha explicado perfectamente y, lógicamente, no tengo mucho más que añadir. Pero la idea es qué podemos hacer en la alopecia androgenética, sabiendo la etiología, como bien ha dicho el doctor antes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, medicación, bloquear el efecto hormonal de la dihidrotestosterona, hacer un trasplante capilar o una terapia con célula madre, con PRP, combinado. En eso estamos ahora. Aquí, bueno, simplemente comentar que en los folículos, en la papila abajo, existen células madre, y que esa activación de esas células madre mesenquimales adultas de tejido extraído del tejido adiposo podría ser
un elemento a tener muy en cuenta para poder tener una posible regeneración posterior. Eso es lo que nos basamos en el tratamiento, que realmente, en síntesis, es lo que presento aquí. Se hace una pequeña liposucción de 50 centímetros cúbicos en la zona periumbilical, si es preferentemente, y de ahí se va haciendo mediante un proceso que dura aproximadamente 50 a 60 minutos, se va a extraer y se va a separar lo que denominamos la fracción vascular estromal. Esto pasa a jeringas de insulina con agujas de 4 milímetros y se distribuye en las zonas donde, bueno, pues son receptoras de posibles tratamientos. Si nos adherimos a la ciencia, como anteriormente, y vuelvo a decir, han comentado, a ver cómo va esto ahora. Esto también ha sido comentado por el doctor Orián también, la clasificación de las células madres desde las embrionarias, totipotentes, pluripotentes. Esto lo tenemos totalmente descartado, actuar con ellas, pero sí a nivel de las multipotentes, en la que podemos extraer, como decíamos, desde la grasa, que es de las zonas donde habitualmente estamos trabajando. Existe también médula ósea, ahora veremos. Y hacer hincapié también lo que podemos hablar de lo que es reparación tisular, es decir, como culminando en una cicatriz a regeneración tisular, en la que culminaríamos con tejido. Las diferencias entre la obtención de célula madre o mesenquimal madre de grasa a médula ósea están muy claras. Esto se ha estudiado. El laboratorio Liposmol, que es el que se dedica a esto y el que me ha pasado pues cierta información sobre esto, habla de 2.100.000 células por centímetro cúbico con respecto a la médula ósea, que son 140.000. Que normalmente no se afecta por el envejecimiento en la grasa, sin embargo, en la médula sí, que evidentemente es de muy bajo coste, es mucho menos invasiva y es una simple liposucción pequeña que se puede hacer, aunque se debe de hacer en quirófano, como lo hacemos evidentemente, con respecto a la médula ósea, que evidentemente tiene mucho más problema, más invasión e incluso hospitalización. Tiene también un 5%, estas células, a ver, perdón, me equivoqué, voy para adelante. Tiene un porcentaje mayor de formación de colonias celulares si es extraído de grasa con respecto a la médula, que es mucho más bajo. Bueno, básicamente esto también se ha explicado, o sea, los que me han precedido, el SVF es una muestra de tejido biológico que básicamente contiene células madre mesenquimales y, según estudios recientes, se ha demostrado que contiene una gran cantidad de factores de crecimiento que juegan un papel crucial en la reprogramación celular y que conduce a la regeneración del tejido dañado. Ahí podemos ver las características principales, mecanismo de acción y los efectos clínicos, que también, bueno, pues antiinflamatorio, inmunomodulador, antigénico y trófico. El producto sanitario empleado es este, como comentaba, el laboratorio que nosotros trabajamos, los kits nos los sirven Liposmol y es un laboratorio serio en el cual, como comentaba anteriormente, la caracterización que han hecho sobre 300 pacientes han llegado a clasificar y a diferenciar los grupos celulares que se ven en una extracción de FSV. Es importante el tema de la digestión enzimática. Hay otra modalidad, que es la separación mecánica, es decir, el proceso de separación de los grupos celulares de lo que es el tejido adiposo. Estamos hablando de eso. Hay una diferencia también, como verán aquí, con respecto a la separación mecánica. Yo creo que esto es importante, ¿no? Lo siguiente es muy importante porque yo probé también la separación mecánica y realmente no veía yo demasiada
alegría con respecto a los resultados. Ahora veremos algunos. También es importante el control de la bioseguridad en cuanto al tejido adiposo. Es importante también el control 2 que utilizan, que es la neutralización asegurada con el PRP. ¿Qué ha pasado? Bueno. Y la normativa que siguen, que actualmente está regulada por tanto las normativas españolas como europeas y que cumplen totalmente por ambas cosas. A nivel de ventajas, me refiero a ventajas regulatorias, primero que lógicamente tiene que estar utilizado, tiene que ser utilizado tanto la inoculación como la extracción de la grasa en un quirófano. Debe de estar, perdón, lógicamente es una terapia, como decía, de acto quirúrgico inmediato y, lógicamente, las normas europeas y de fabricación están seguidas. Bueno, esto también creo que también lo hemos hablado. Bueno, hay publicaciones, como decía el doctor anterior, muchísimas publicaciones. Podemos ver, hay que contrastar las publicaciones, como comentaba. El boom de las células madre en Estados Unidos en el 2011 fue brutal. Se vendían cápsulas de células madre, se vendían cremas con células madre, hasta que finalmente, se pusieron un poco más duros. Y finalmente, este es un poco el último trabajo, este es el último trabajo en el cual, a ver, perdón, el del 18, me falta aquí el del 18. A ver, bueno, aquí está el del 18, sí. Este es interesante, este artículo, si lo quieren leer, porque de verdad que yo creo que abre un poquito más de luz a lo que podríamos decir la terapia combinada, tanto PRP como estimulador de factores, con respecto a la SVF. Bueno, yo voy a presentar casos en mi experiencia actual. Hemos hecho unos criterios de exclusión. También es verdad que lo hemos ido haciendo con respecto a los primeros, que la indicación muchas veces sabemos que es un poco la mayor parte del éxito. Si no está bien indicado, el tratamiento no va a ser. Excluimos a partir de 50 años, de 50 a 55 años. El motivo fundamental, después de, lógicamente, de explorar las áreas alopécicas, es la evolución de esas áreas desde la que comienza la alopecia. Es decir, se trata de estimular folículos, pero vivos. Si no hay folículo vivo que estimular, evidentemente estamos perdiendo el tiempo. Entonces se trata, por eso mi ponencia en principio es alopecia androgenética juvenil. Las expectativas irreales de los pacientes, evidentemente esto hay que hablar muy claro, decir, bueno, vamos a intentar estimular los folículos vivos que quedan, que están alrededor de zonas donde puedas tener menos densidad, pero digamos un poco la reacción del tratamiento, la respuesta la va a llevar tu propio tejido, tus propios folículos. Y evidentemente descartar en pacientes con patologías de cuero cabelludo, alopecias cicatriciales, como decíamos anteriormente. Bueno, vamos a ver algún caso clínico. Este es el primero que hicimos. Es un paciente, amigo, como siempre, casi siempre los primeros son. Y fue un poco decepcionante, como veréis. 54 años, alopecia androgenética desde los 23. Como decía el doctor previamente, pues no se ven demasiados cambios. Podemos imaginar aquí un poquito de actividad, pero realmente él subjetivamente nos decía que no se ve igual. Casi todos se ven igual. Lo que pasa es que luego la verdad es que cuando ven. En esta zona sí que parece que hubo un poquito de actividad en esta zona, en la zona temporal lateral derecha. Pero bueno,
Lo pongo para que sepáis un poco que la primera fue un fiasco. Sin embargo, ya la siguiente es un chico de 34 años con alopecia androgenética desde los 21. Esta es una zona donde, fijaros que había bastante, bueno, poca densidad, tenía el mechón aquí arriba, que un poco era lo que le cubría, y a los 6 meses veíamos esto, perdón. Veíamos esto. Bueno, lo típico. Cuando salgo de la ducha me veo mucho claro. Bueno, pero hay que verte cuando sales de la ducha y cuando está normal, porque la foto evidentemente aquí está sin salir de la ducha. En el lado lateral izquierdo, fijaros, aquí tenemos una referencia que es este punto rubí o este magomita. Aquí había una zona bastante clara. Aquí, evidentemente, pues parece que ha habido más actividad. La densidad es mayor. En el otro lado, el paciente ya más contento. En la coronilla, bueno, la coronilla siempre es un poquito la más compleja porque es la que lleva más tiempo de alopecia. Desde, digamos, las primeras zonas normalmente suelen ser la coronilla, pero parece que también aumentó un poquito la densidad. Pero bueno, tampoco le vamos a dar. Este chico fue un caso difícil porque él tenía una dermatitis seborreica tratada de muchos años, seguía teniendo de vez en cuando brotes. Yo le dije que no era buena opción hacerlo, pero bueno, él quería hacerlo. Y finalmente a los 3 meses, lo hicimos, a los 3 meses tenía este resultado, a los 6, bueno, parece que había ahí algo, pero... Y luego la foto posterior de atrás, pues parece como él estaba, de hecho todavía estamos y ahí a los 6 meses, de hecho estamos viéndole todavía, pues parece que, bueno, está más contento. Este paciente con 21 años, este sería un poco el perfecto, el ideal, gente joven, con caída rápida, porque con 21 años, fijaros cómo tenía la zona de la parte de la frontal alta. A los 3 meses ya había respondido bastante bien. Perdón. A los 6 meses continuaba teniendo una buena densidad, aparentemente. Y a los 9 meses, pues también. En el lado izquierdo, en el lado derecho, a los 3 meses, a los 6 y a los 9. Ya. Bueno, pues por último este chico con una muy poca densidad en la zona de la línea frontal, venía directamente, hablan de prevenir lo que puede venir, lo que pueda venir. A los 6 meses nos encontramos con esta densidad que él mismo con sus propias manos levantaba. Por en la parte posterior de las fotos posteriores se veía bien. Bueno, sobre todo la densidad del pelo, la calidad del pelo hacen mucha hincapié, se notan, ellos mismos comentan que tienen un pelo más denso. 41 años, desde los 22 años, con una muy poca densidad en la zona alta del cuero cabelludo, aquí un poquito mejor. Aquí en la parte de la foto lateral, las fotos a veces no nos dejan ver un poco bien la prevención. A los 3 meses, mayor densidad, sobre todo en las entradas. Este chico le hicieron una cranotomía cuando era jovencito, y tiene una cicatriz que recorre toda la zona alta, la zona frontal. Evidentemente tenía ese problema, el resto del pelo no estaba mal. Aquí a los 3 meses, a los 6, en el lateral izquierdo, 3, 6, en el lateral derecho, 3, 6, y la parte posterior. Esto es lo que, bueno, me sorprendió más porque tenía bastante mayor densidad a los 6 meses sobre todo. Aparte de la coloración del pelo, no me dijo que se estaba tintando el pelo, por supuesto, ni nada.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la...